Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con lo dado hasta ahora en esta capacitación de calidad y legislación del agua potable y nos vamos a adentrar específicamente en el módulo número 2 que nos va a hablar, nos va a exponer sobre toda la legislación nacional e internacional que hace marco a este tema tan importante. Le pido que nos acompañen, muchas gracias. En primer lugar, vamos a analizar todo lo relativo a la legislación internacional que nos habla sobre el agua potable. Y comenzamos, como no, con la Organización Mundial de la Salud, que también paralelamente la Organización Panamericana de la Salud va a tener una legislación obviamente similar, pero adaptado a lo que es el continente americano. Nos dice en su carta de, de intención para el tema agua potable de que el derecho a la misma es fundamental para la salud y se constituye universalmente como uno de los derechos humanos básicos y además un componente de todo lo que hace a una política eficaz de protección de la salud. Por supuesto, y es obvio decirlo, la importancia que tiene tanto el agua potable como el saneamiento y la higiene, que son servicios básicos esenciales que no solamente involucran a la salud humana, sino que hacen al desarrollo de una sociedad, en este caso trasladémoslo a nuestro país, a la República Argentina, y que además se manifiesta en todos los foros internacionales sobre política, tanto sea de saneamiento como de medio ambiente que hay a través del mundo. Y en esta placa podemos ver que la Organización Mundial de la Salud nos hace un paralelo entre lo que era antes de la pandemia, los miles de millones de seres humanos que carecían del servicio de saneamiento ambiental básico y cómo después de la pandemia vemos que todavía hay personas en el mundo que lamentablemente no cuentan con estos servicios básicos y que en este momento hay en el mundo países que muestran que tienen déficit de hasta el 60% en cuanto a alcanzar estas metas que las Naciones Unidas se han propuesto. Como ven, es un tema muy trascendente, muy insoslayable porque de la higiene personal y la correcta eliminación de las excretas comienza lo que es la protección de la salud y la prevención de las enfermedades, en este caso particular nuestro de transmisión alimentaria y que se vehiculizan a través del agua. Uno de los documentos que sigue el hilo básico de esto que plantea la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud humana y al agua potable está justamente tratado en las guías para la calidad del agua de consumo que están en 4 ediciones, año 83, 84, 93, 97, 2004 y 2011, que en definitiva son como sucesoras de las normas internacionales que también la Organización Mundial de la Salud publicó en su momento para el agua potable, que datan de 1958, 1963 y 1971. Por supuesto que esta imagen que mostramos de la cuarta edición es la más actualizada porque
normalmente hay un proceso de revisión continua que involucra anexos o reemplazo de información que tenían las guías anteriores y que por supuesto con el desarrollo en todo sentido de la raza humana se van volcando en este tema tan especial. ¿Y cuáles son estos objetivos básicos, generales, que nos plantean estas guías para el agua potable? Bueno, por un lado, proporcionar una base autorizada, si se quiere, para considerar efectivamente a la salud pública para el marco de políticas y acciones nacionales o regionales que, como ya vamos a ver, cada bloque de países o cada país después regula en forma personalizada. Además, ofrecen un marco integral de gestión que es preventiva del riesgo, sobre todo biológico, que puede llevar a cabo sobre una cuenca, sobre un curso de agua, sobre un espejo de agua, hasta el consumidor final, estableciendo, por supuesto, normas básicas y enfoques de gestión que se basan en el riesgo y además en la vigilancia o en la prevención. Asimismo, se enfatiza en estas guías las prácticas viables como así también la formulación de normas que sean sólidas y que se apliquen tanto en países de bajos ingresos como en aquellos desarrollados o industrializados. Además, se resumen consecuencias que tienen para la salud los contaminantes del agua potable, la evaluación y la gestión de ese riesgo, como la prevención del mismo en el desarrollo de enfermedades. Finalmente, sintetizan opciones para la gestión del agua potable y la orientación para la identificación de esos peligros y la evaluación de esos riesgos que hablamos anteriormente. Sintetizando entonces lo que ya hemos hablado sobre la Organización Mundial de la Salud, es un poco lo que nos transmite esta placa, que en este marco que habla sobre el programa de Naciones Unidas para este nuevo diseño que se ha planteado, que terminará seguramente en la Agenda 2030, bueno, en 2010 es que se reconoce específicamente en el mes de julio el acceso al agua potable y al saneamiento ambiental como derecho humano. Eso ya lo vimos en las placas anteriores. Además, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, el punto 7 exhorta a que se reduzca la proporción de personas a la mitad que carezcan de un acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Hoy en día, según los últimos datos de UNICEF y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hay 2.600 millones de personas que carecen a estos servicios, carecen de estos saneamientos básicos. Y 884 millones de personas carecen en el mundo de un acceso seguro al agua potable. Por eso es que nace este derecho humano al agua. Como dato interesante, cabe destacar que se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona para cubrir esas necesidades básicas. También es importante y se deja claro de que la fuente de agua no se sitúe a más de 1.000 metros del hogar, es decir, no más de 1 kilómetro del hogar debe situarse como máximo la fuente de donde se extraiga agua dulce o agua potable. El costo del agua tampoco debería superar un 3% de los ingresos totales de la unidad familiar. Y como último punto de este derecho humano al agua que nos propone la Organización Mundial de la Salud, el tiempo necesario para acopiar agua en el domicilio no debería exceder de los 30 minutos. Como vemos,
muchos de estos ítems pueden parecer, si se quiere, eh, muy poco creíbles si uno enfrenta realidades como los del continente africano o como ciertos lugares en nuestro continente americano y, por qué no, en la zona de Eurasia fundamentalmente. Yendo un escalón más abajo, tenemos el Codex Alimentarius como legislación internacional y aquí un facsímil de lo que en la ciudad de Roma, allá por junio y julio de 1999, en el 23 periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius, nos presentan un desarrollo de un programa conjunto entre FAO y OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud con la FAO, sobre normas alimentarias, que incluye una circular, la CL 1998-44 NMW, que es una norma general que legisla aguas potables, aguas embotelladas o aguas envasadas. Y bueno, ¿qué definición es la más importante para poder transmitírsela dentro del marco de agua potable? Las que ellos en el apartado 2.1.1 nos indican como aguas definidas según su origen, que son aquellas que pueden provenir de un subsuelo o de la superficie y que se definen por esta norma compartiendo características comunes, como por ejemplo, provenir de recursos medioambientales específicos sin pasar por un sistema de abastecimiento público de aguas, que se adopten precauciones dentro de los perímetros vulnerables para evitar contaminaciones, tanto químicas como físicas y microbiológicas, garantizar condiciones de captación que a su vez nos den la pureza microbiológica original y elementos esenciales de su composición química de origen, que sean aptas para el consumo humano desde el punto de vista microbiológico en la fuente y mantener hasta el envase, y que no estén sujetas a ninguna modificación que más adelante también ellos nos presentan. Pero quise ponerles este apartado como para que vean que nos van a hablar del tema agua potable para consumo desde el origen de la misma. Y a partir de ahí, por supuesto, todo el desglose de lo que son las principales características de la misma. Por supuesto, teniendo en cuenta cada fuente de origen. Las próximas dos placas que les presentamos tienen que ver con lo reglamentado, lo dispuesto, lo legislado por la FDA y la EPA o EPA de los Estados Unidos, que son, por un lado, la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, y la Agencia de Protección Medioambiental, o EPA, que controlan, regulan la seguridad del agua potable en todo el territorio de Norteamérica. Esto se lo pongo junto con la Unión Europea para ver los dos principales bloques económicos de los cuales tenemos legislación que podemos nosotros consultar, observar. Por un lado, la EPA regula el agua potable de la red pública o agua corriente, y la FDA regulará todo lo que sea el envase de ese agua potable. Por un lado, esta última, la FDA, establece prácticas corrientes de buena fabricación, las buenas prácticas de manufactura, y específicamente para la práctica del envase en botella, por supuesto está de que
tanto el transporte, el mantenimiento y el envasado y ese procesamiento se realiza en condiciones sanitarias, que las fuentes de obtención sean protegidas contra contaminantes físicos, químicos o microbiológicos, así como ya el Codex Alimentarius nos había propuesto en la placa anterior, que se cumplan a su vez controles de calidad que garanticen esa seguridad química y bacteriológica y que se sometan a pruebas de muestras en distintos tipos y en distintos lugares, tanto al agua de la fuente de obtención como a los productos finales, a fin de verificar esa ausencia de contaminantes y por lo tanto la aptitud que se conserve para el consumo humano. Y siguiendo con la FDA, sabemos que los consumidores de agua embotellada, a través de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, están protegidos por en este caso, el agua que se consume. Esos consumidores tienen como base de protección, por así decir, esta norma, esta legislación que impone la FDA, que hace que los fabricantes se responsabilicen por la producción de alimentos seguros, sanos y que estén etiquetados en forma veraz. Es decir, no podemos nosotros encontrar una eh, información que no sea la que corresponde a el contenido que estamos consumiendo. Por eso hay reglamentaciones que para el agua embotellada se determinan como, por un lado, norma de identidad que nos dice qué tipo de agua embotellada es, de dónde proviene. Por otro lado está la norma de calidad que nos va a incluir los niveles máximos de contaminantes que el agua puede llevar implícita, químicos, físicos, microbianos, radiológicos. Y por último, las buenas prácticas de fabricación, que exigen, como dijimos, que el agua sea inocua y producida bajo condiciones sanitarias de aptitud. Al lado de la Unión Europea, del que forman los países de, de Europa, tenemos que hay una directiva central, que es la 98/83 de la Comunidad Europea, que establece el marco legal para proteger la salud de las personas de aquellos efectos adversos que por cualquier tipo de contaminación en el agua destinada al consumo humano pueda causarles un problema o una enfermedad. Por supuesto que con fecha 16 de diciembre del 2020 se sanciona esta directiva que ponemos en pantalla solamente su título de inicio, que está sancionada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que es la 2020/2184, que se relaciona con la calidad de aquellas aguas que se destinan al consumo humano. Y a tal efecto se hace necesario, como siempre, requisitos mínimos que deben cumplir las aguas que se destinan a este fin y las medidas que deben adoptar los Estados miembros para garantizar que las aguas que se expenden estén libres de microorganismos, parásitos, sustancias químicas o físicas que puedan suponer o presuponer un peligro potencial para los consumidores. Y que por otro lado, las fábricas garanticen que los requisitos mínimos se cumplen en todo tiempo y lugar. Ahora bien, ya llegando a nuestro bloque económico local, Mercosur, existe un acuerdo marco sobre medio ambiente que se firmó allá por el mes de junio del año 2001. Por un lado, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, como
en ese momento eran los estados parte, firmaron un acuerdo que, por supuesto, le ponemos los considerandos principales en esta placa, resaltando la necesidad de cooperar para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de recursos naturales, dentro de los cuales se encuentra el agua dulce, obviamente. Hace mención tanto a los cursos de agua dulce, los espejos de agua, el acuífero guaraní, entre otros. Hay vastos temas a analizar en este acuerdo marco, pero se insiste mucho sobre el tema del agua potable. Convencidos de los beneficios de la participación de la sociedad en la protección del medio ambiente, la utilización sustentable de los recursos naturales, la importancia de la cooperación entre los estados con el objeto de promover compromisos internacionales y apoyar las gestiones que se hagan en materia ambiental, observando las legislaciones locales y del bloque para realizar a su vez políticas que se extiendan en el tiempo, políticas de Estado dentro de cada país, reafirmando lo que está previsto en la Agenda 21 del año 1992 de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable, medio ambiente, considerando también las políticas complementarias como comerciales y ambientales dentro del Mercosur, y además dando la importancia que el marco jurídico del Mercosur, del bloque, facilite esa protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales de todos los estados que conforman este bloque económico. Vamos ahora a analizar la legislación nacional más importante que tenemos en la República Argentina, cuál es el Código Alimentario Argentino actualizado. Y para no extendernos demasiado, les quiero dejar esta imagen de esta placa que hace mención al capítulo 12 que involucra bebidas analcohólicas, o sea, sin alcohol, bebidas hídricas en base a agua, el agua fundamentalmente, el agua potable o agua de red, el agua gasificada y el hielo. Fundamentalmente, haciendo mención al agua potable, tenemos el artículo 982 que nos dice que con las denominaciones de agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende aquella que es apta para la alimentación y el uso doméstico, y que además no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de ningún tipo, biológico, orgánico, inorgánico, radioactivo, etc., en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Esto está en concordancia, como ven, de toda la legislación que hasta ahora hemos analizado de manera internacional. Cabe destacar que el Código Alimentario Argentino normalmente se ha basado siempre en el Codex Alimentarius Internacional. Además, nos dice que deberá presentar un sabor agradable. Como sabemos, el agua debe ser incolora, inodora, insípida, transparente, límpida. Y el agua potable de uso domiciliario será aquella que está su fuente o es proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente ubicada en reservorios o depósitos domiciliarios. Bueno, así damos final a lo expuesto en este módulo 2. No se vayan, le pido que se queden con nosotros y disfrutemos juntos del módulo 3 que va a seguir a continuación. Muchas gracias.